Hola, en este video vamos a hablar acerca de las prácticas de gestión de proyectos definidas en el numeral 7 de la norma ISO 21502 del año 2020. Bueno, realmente dentro de los cambios importantes de la 21502 y la versión 21500 del año 2012 radica precisamente en que la versión anterior organizaba la estructura de los proyectos desde un enfoque basado en procesos. Esta nueva versión de la norma cambia ese enfoque a unas prácticas. En un video anterior vimos las prácticas integradas, que nos definen un ciclo. Ahora vamos a ver cuáles son las prácticas de gestión de esos proyectos, que se definen en ese numeral 7 y que los vamos a ver a continuación. Entonces, en la norma, lo que es el numeral 7.1 normalmente define unos requisitos, pero entonces esos requisitos como tal se plantean desde un enfoque de desarrollo coherente y continuo entre un numeral y otro. Por eso es que el numeral 7.1 habla de un resumen, pero las prácticas como tal inician en el numeral 7.2. Ese numeral 7.2 habla acerca de la planificación. En esa fase de planificación hay que tener en cuenta que toda organización tiene un plan estratégico. Dentro de ese plan estratégico se definen elementos como la misión, la visión, los objetivos estratégicos. Y para ejecutar los objetivos estratégicos se definen unas estrategias y unas acciones. Cuando están definidas las estrategias, entonces ¿qué hace la organización? Identifica de esas estrategias cuáles hay que ejecutar y las alinea con los proyectos que se deben de llevar a cabo. Y ahí es donde entra esta primera fase de planificación. Se verifica cuáles son las estrategias y se alinea desde la planificación. Y en esta planificación entran todos los demás elementos que se conocen comúnmente en la formulación de proyectos para una fase de planificación. Luego, la norma nos presenta otro numeral que es el numeral 7.3, que habla acerca de la gestión de los beneficios del proyecto. Entonces, el proyecto debe tener definido desde la fase de planeación cuáles son los objetivos que se deben de alcanzar, cuáles son los productos o los resultados que se deben de esperar y cuáles son esas partes interesadas que se van a beneficiar con la ejecución del proyecto. En este numeral lo que se hace es volver a identificar con claridad, analizar bien cuáles van a ser esos beneficios que se van a obtener después del proyecto y se deben de determinar con mucha claridad, porque posteriormente o en etapas posteriores estas son las que nos van a permitir hacer una evaluación del proyecto. Posteriormente viene otro numeral, el numeral 7.5, que se denomina gestión de recursos. Todos los proyectos requieren de unos recursos para su ejecución. Este numeral, al igual que en la versión anterior, plantea que los gestores del proyecto deben de tener muy claro cuáles son los recursos que se requieren para poder cumplir los objetivos definidos en el proyecto y se determinan para darle cumplimiento a este numeral. Luego viene el numeral 7.6, gestión de horarios. En la gestión de horarios, como su nombre lo indica, se plantea toda una programación de la ejecución del proyecto como tal, buscando aprovechar los recursos más importantes que tenemos en la gestión de los proyectos, que es precisamente el tiempo. Y después pasamos a un nuevo numeral que es el numeral 7.7, que está relacionado con la gestión de los costes. Como todo proyecto tiene un presupuesto asignado, hay que hacer una gestión de esos costos del proyecto para poder asegurar la viabilidad del mismo. En este numeral se identifican, se desarrollan, se calculan y se controlan todos esos costos del proyecto. Bueno, luego venimos al numeral 7.8, que se refiere con la gestión de riesgos. Toda la familia de normas ISO han tenido como factor importante y relevante la gestión de los riesgos. Por eso, no solamente la organización, sino que cada proyecto debe de planificar, debe de identificar previamente cuáles son los riesgos que tiene el proyecto y de acuerdo a esos riesgos identificados se debe de plantear unas acciones preventivas que ayuden a minimizar o a eliminar
los posibles efectos de los riesgos a los que se somete el proyecto para su ejecución o para el cumplimiento de sus objetivos. Y luego viene otro numeral, el numeral 7.9, que se relaciona con la gestión de los problemas. Es normal que en todo proceso de planeación siempre se presenten las desviaciones. Cuando se presentan dificultades o problemas en la ejecución de un proyecto, el proyecto tiene que tener estimado que se van a presentar las situaciones y ya debe tener preparado unas acciones determinadas que nos ayuden también a solucionar o mirar cómo minimizamos esas situaciones que se van presentando y que pongan en riesgo también la ejecución del proyecto. Todo problema que surja debe tener ya un equipo coordinado y unos recursos asignados que van a estar ahí pendientes de que en caso de que presente el problema tengamos cómo solucionarlos como proyecto. Muchas gracias.